Levítico 13. Les cuento que el capítulo es bastante largo, es el capítulo más largo de Levítico. Entonces no vamos a leerlo, sino voy a hacer referencia a los textos y ustedes lo leerían en casa. Ojalá con sus hogares el día de hoy. Bien, recuerden que comenzamos el código de pureza con la dieta, luego se habló de la purificación postparto y hoy vamos a hablar de distintas impurezas externas con relación a la piel, a objetos contaminados, incluso lugares contaminados. ¿Sí? Entonces, no pasemos por alto que esta es la sección de impurezas humanas. Y el Señor está indicando a Moisés y a Aarón varios casos en los que la gente debía apartarse del campamento, y vamos a darnos cuenta que la manera de tratar estas situaciones era con la reclusión, o sea, como apartándose, ¿sí? Y esto en pro de una cosa, especialmente una cosa: no es la salud de la gente, ni siquiera evitar contagiar a otros. Obviamente sí se está pensando en eso, pero hay algo que va de primero y tenemos que tener claro qué va primero, ¿cierto? Y lo primero es, la razón de ser de todo esto va a ser cuidar la pureza del santuario. Acuérdense que el tabernáculo representa la presencia de Dios y ellos a toda cosa tienen que cuidar el lugar, el campamento, de cualquier tipo de impureza o inmundicia que pueda llegar a afectar la presencia misma del tabernáculo allá, ¿sí? Entonces esa va a ser la razón de ser, y estas leyes se van a cumplir en Números 5:1 al 4. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordena a los hijos de Israel que arrojen del campamento a todos los leprosos, a todos los que padezcan flujo de semen y a todos los que se hayan contaminado por haber tocado a un muerto, que arrojen a hombres y mujeres, que los saquen del campamento en el cual habito, para que no lo contaminen. Los hijos de Israel lo hicieron así y los echaron fuera del campamento, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Bien, entonces dense cuenta, la orden gira alrededor de cuidar la santidad del lugar. No está pensándose en la salud pública. De todas formas, se van a dictar reglamentos concernientes a prendas de vestir, algunos objetos de cuero, ¿sí?, cuando quedan impuros, y por lo tanto la gente debe apartarse. Es extenso, hermanos, espero en el Señor poder cubrir todo. Vamos a estudiarlo en 2 puntos. Primer punto: afecciones cutáneas, versículos del 1 al 46. Y el segundo punto será así: afectaciones en objetos, va del 47 al 59. Algo interesante con respecto a esta distribución de capítulos es que el que lo distribuyó acá, pues creo que acertó, porque el capítulo 13 habla de los casos y el capítulo 14 habla de cómo se purifica. Entonces hoy vamos a ver de los casos, aunque en el 14 se incluyen otros. Comencemos con los de este capítulo. Primer punto: afectaciones cutáneas, versículos del 1 al 3 y 45 al 46. Yahvé dirigió un oráculo a Moisés y a Aarón para mostrar algunos casos. Estos casos tienen que ver con lo siguiente: hinchazones, erupciones o manchas en la piel. Y con base en estas situaciones, las personas debían presentarse al sumo sacerdote o a uno de los sacerdotes para ser examinado. Es algo, pues, a veces poco visible que saliesen estas afecciones en la piel. Entonces la persona debía ser sincera y si le aparecía algo así, debía acudir al sacerdote para que lo revisara.
vamos a ver que para todos los casos el proceder era el mismo. El sacerdote miraba la llaga y las características que él va a mirar es esto: que en la llaga el vello estuviese emblanquecido, o sea, cambiaba de color en comparación a todo el vello de la piel. Y si la zona afectada se veía más profunda que el resto de la piel. Si se veían esos dos presupuestos, entonces se diagnosticaba la lepra. Y la persona entonces era declarada inmunda. Debo aclarar algo, hermanos. La palabra lepra como tal no es la mejor palabra para lo que aquí se está refiriendo. Y algo que no puedo ocultarles es que me llamó la atención que las versiones que trataron de apartarse de esta traducción fueron unas versiones que son muy criticadas, y eso nos enseña a que de todas formas debemos valorarlas, ¿sí? La Nueva Versión Internacional dice así: infección, y es muy interesante porque creo que es más apropiada esa palabra que la palabra lepra. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice enfermedad grave de la piel. Bueno, más general, ¿no? Pero no lepra. ¿Y por qué tengo que aclarar esto, hermanos? Porque es que la lepra, como nosotros la entendemos hoy, se le dice enfermedad de Hansen, y es una enfermedad terrible que para estos tiempos no existía en Medio Oriente. Históricamente la lepra que hoy conocemos proviene de la India y empezó a expandirse a través de las expediciones de Alejandro Magno, es decir, siglo IV a.C. Por lo tanto, aquí no está pensando en lepra como la entendemos nosotros hoy, ¿sí? De hecho, la palabra hebrea que se usa para lepra es una palabra que significa azote o flagelo. Eso da a entender que lo que se está pensando acá es que la persona que sufría esa afección era alguien castigado por Dios, azotado por Dios. Entonces se veía como una especie de maldición en la piel, ¿sí? Independientemente de qué tipo de cosa fuera. Podía ser lepra, pues puede incluirse, pero no se está pensando en ella como tal. Bien. Cuando la persona fuera diagnosticada con lepra o con cualquiera de las afecciones que vamos a estar viendo en esta mañana, debía andar con los vestidos rasgados, con la cabeza despeinada, y su boca y su barba debían estar cubiertas hasta la nariz, como los modernos tapabocas, ¿sí? Y donde sea que ella estuviera, debía gritar: ¡inmundo! ¡Inmundo! Durante todo el tiempo en que sufriera la condición de impureza, debía habitar solo, fuera del campamento. Esto es muy apropiado hacerlo desde la introducción, hermano, decirlo desde acá. Vemos que el inmundo por lepra se comportaba como una persona de luto, la vestidura rasgada, sin arreglarse el cabello. Eso quiere decir que la impureza estaba asociada con la idea de muerte, ¿sí? Es más, vamos a estar viendo que en algunas ocasiones, cuando la persona hacía un ritual por el cual mostraba que se había curado, se hacía un baño. Ya hemos visto algunos baños rituales alrededor del libro. El baño ritual que se usa acá es el mismo que se usaba para cuando, ¿se acuerdan?, que se trasladaba el cadáver de un animal inmundo, que debía bañarse y al anochecer, que cae impuras al anochecer. Bueno, aquí vuelve a ocurrir lo mismo. Cuando la persona se curaba o se diagnosticaba y se daba cuenta que no era lepra, de todas formas debía lavarse, bañarse. Y ese baño era el mismo que se hacía, que trasladaba un cadáver de un animal inmundo. O sea, aquí la idea es que la impureza está asociada con la idea de muerte, ¿sí? Con el concepto de muerte. Y algo también que es muy interesante, porque debe ser una de las desgracias más terribles de ese entonces. Alguien que sufriera lepra prácticamente tenía que ser rechazado
Mejor dicho, él se debía rechazar a sí mismo yéndose a un lugar a habitar aislado. Y cuando viese que había gente cerca, él gritaba: inmundo, inmundo, para que no se acercaran más. Porque el miedo y la razón de ser de la reclusión era el contagio. Ya sabemos, el propósito detrás es cuidar la pureza de santuario. Pero el que ya estaba enfermo temía que a través de él o por culpa de él otros fueran contagiados. ¿Sí? Entonces ese pregonar desgarrador de alguien decir inmundo, inmundo para que no se le acerque, refleja el amor al prójimo. Y eso pues es difícil de digerir, porque ¿cómo así? Una escena tan deprimente, ¿cómo puede mostrar amor? Claro, hermano, él está avisándole a las personas sanas que no se le acerquen, para que no se contagien, para que no sufran lo mismo que él está padeciendo. ¿Sí? Este enfermo está practicando el amor fraternal, porque si fuera una persona perversa no avisa y antes quiere que los otros se contagien de su amargura, ¿cierto? O por otro lado, si alguien se contagia, pues puede ganar compañía, ya no va a estar solo, lo van a recluir con él. Pero como está practicando el amor que proviene de la ley, entonces cuida a su prójimo y le avisa: aquí hay un inmundo, no se acerque, para que no sufra lo mismo que yo. ¿Se dan cuenta? Miren que hasta en estas cosas tan tremendas, difíciles de digerir hoy, se ve el amor. Y es el deber de los predicadores bíblicos mostrarlo, porque pues en el neoevangelicalismo se piensa que el Antiguo Testamento no tiene amor y que el Nuevo sí, y como si hubiera una partición de dos épocas en cuanto a que aquí era obras y ley, aquí es gracia y amor. Hermano, esa idea es vaga y no la aceptamos de ninguna manera. Sigamos adelante, veamos versículos del 4 al 8. Allá tenemos el primer caso. ¿Qué pasaba si una persona presentaba una mancha? Pero esa mancha no tenía hendidura, o sea, tenía la mancha, pero acuérdense que uno de las maneras de ver si era lepra era que estuviera hundida, ¿cierto? Entonces tiene la mancha, pero no está hundida y tampoco el vello le ha cambiado de color. Entonces, ¿qué ocurría? El sacerdote confinaba a la persona por 7 días. O sea, para descartar, como no tiene las señales de que es lepra activa, pues entonces lo va a recluir a manera de prevención para ver cómo reacciona esa mancha por esos 7 días. Cuando terminaban los 7 días, validaba que la llaga hubiese conservado el mismo aspecto. ¿Sí? Dice la Reina Valera antigua que se hubiese estancado. O sea, la mancha sigue igual. Si no se había extendido, entonces el sacerdote la confinaba otros 7 días. Porque la llaga, aunque no se había movido, seguía ahí intacta. Entonces debía recluirlo otros 7 días. Cuando ya pasaran los otros 7 días, es decir, ya 14, observaba de nuevo la llaga por si había oscurecido. Dicen otras versiones, disminuido o descolorido. Claro, o sea, ya está desapareciendo, no se extendió. Si había ocurrido eso, entonces el sacerdote declaraba limpia a la persona. Se entendía que lo que tenía era una simple erupción, una mancha normal de la piel, no era una enfermedad. Entonces la persona se declaraba limpia, pero de todas formas debía lavar sus vestidos. Ahí está lo que yo les decía ahorita, versículo 6. ¿Sí? Pero si la erupción se hubiese extendido, entonces el sacerdote lo declaraba inmundo por lepra. Segundo caso, versículos del 9 al 17. Cuando una persona presentaba un tumor o llaga supurante, si era blancuzca con vello de distinto color o se le notaba la carne viva, entonces se diagnosticaba de una vez como lepra crónica. Ya se encerraba como leproso. Esto da a entender, hermanos, que esta persona tenía la lepra hacía tiempo y no había dicho nada. ¿Se dan cuenta? Claro, ya tiene
muy avanzado la afección, y como una especie de medida estricta, ni siquiera hay que examinarlo, no, de una vez ya se le recluye. Bien, esto es interesante. Anote ese pasaje de Deuteronomio 24:8. Por eso es que los israelitas tenían el llamado, la orden de observar las recomendaciones y órdenes de los sacerdotes con relación a la lepra. No podía alguien que había sido diagnosticado con lepra entonces hacerse pasar por alguien curado. Se hacía daño a sí mismo y a otros, ¿cierto? O este caso de la persona que ya estaba enferma y no había dicho nada. Pero pasaba algo, hermano. Resulta que este tipo de manchas blancuzcas a veces se extendían por todo el cuerpo. En caso de que la mancha blanca de la llaga cubriera el cuerpo de la persona, desde la cabeza hasta los pies, el sacerdote la declaraba limpia. Parece que es porque, eso está en el versículo 12 y 13. Parece ser que esto responde a que si la persona ya fue prácticamente la pigmentación de su piel entera ya cambió, se entendía que el periodo de contagio había terminado, y que si estaba todo emblanquecido era que las escamas contaminadas ya se le habían caído, ¿sí? Entonces eso es lo que hay detrás de esta forma de actuar. Pero si se le veía la carne viva, pues la persona seguía siendo inmunda. Hasta que la carne no curara y se tornara blanca, el sacerdote no lo declaraba limpio. Otro caso, versos 18 al 28. Cuando una persona presentaba furúnculo. Furúnculos son inflamaciones que duelen, como lo que llaman hoy nacidos. O mancha rojiza. También debía ser examinado por el sacerdote. Y se seguían los procedimientos que ya vemos, ya hemos visto. Igual, si se había extendido la llaga, el sacerdote la declaraba inmunda. Si no, se entendía que era una cicatriz, que pues ya se le había ido la inflamación, y la mancha que le quedó era una cicatriz, entonces no había problema. Se le declaraba limpio. En ese mismo sentido, si alguien se quemaba, ojo con eso, si alguien se quemaba, igualmente a veces por la falta de cuidado y de higiene, la quemadura, de ahí surgía otro tipo de afectaciones, y se aparecía en la zona afectada una mancha blanca o rojiza. Igualmente el sacerdote hace el mismo diagnóstico, lo revisa, si se extiende, se recluye, si no se extiende, entonces y no se uno está hundida ni con el vello, bueno, igual ya lo que hemos visto, la persona se declaraba limpia. Ahí hubo dos casos en uno, aclaro, el de la inflamación y el de la quemadura, solo que se le hace lo mismo a esos dos casos. Otro caso, versículos 29 al 34. Cuando a una persona le salía llaga en la cabeza o en la barbilla, igual, el sacerdote revisaba si parecía más profunda que la piel, si el vello se había tornado amarillento o más delgado que el otro. En ese caso era tiña de lepra. Y si no tenía las características, pero si estaba la mancha, entonces igual se le recluía por 7 días para confirmar que la mancha no se siguiera extendiendo. Después de esos 7 días, el sacerdote entonces volvía a revisarlo, como ya vimos. Pero debido a que la mancha sale en la barbilla o en la cabeza, pues era necesario rasurar a la persona entera. Se cambiaba a la persona, fuera hombre o mujer, y se dejaba el vello solamente en donde estaba la mancha. Claro, pues para observar mejor dónde estaba la tiña. Si después de esos otros 7 días no se había extendido ni se había hecho más profunda, entonces la persona se declaraba limpia, solamente debía lavar
los vestidos. Bien, desde cuenta es prácticamente lo mismo siempre, hermano, solo que el capítulo es el más largo de todos porque quiere ser específico, quiere darle claridad al sacerdote que tenía enfrente un caso de esos, saber cómo actuar, ¿sí? No siempre era una mancha, a veces, mire, una quemadura, a veces la mancha no salía de la espalda, a veces en la cabeza. Entonces, dependiendo, pues el pasaje nos muestra cómo debía proceder. Versículos 35 al 37. ¿Qué pasaría si después de que la persona ya se hubiera hecho el baño, como señal de que no estaba impura, la tiña reaparecía? O sea, la mancha volvía a aparecer, o peor, ahí sí se extendía. Pues hermanos, el sacerdote no tenía que revisar, sino de una vez lo declaraban inmundo. Dice Belich, comentarista hebreo luterano, dice: la diseminación del brote era prueba suficiente de que estaba leproso. Cierro comillas. Hasta que no le saliera pelo negro o la tiña no se detuviera, no se entendía que la persona se había curado. Y hasta que eso no ocurriera, no se le declaraba limpio. Y finalmente, versículo 38 al 44, ¿qué pasaría si a alguien le salen manchas blancas? Bueno, el sacerdote igualmente examinaba, pero él revisaba que todas las manchas fueran blancas, porque si había manchas más oscurecidas que otras, entonces era un empeine, lo que hoy día se llama eczema o dermatitis atópica, o sea, un brote común, no era nada así grave como tal, ¿sí? Entonces la persona se declaraba limpia, y ya sabemos, el limpio se le ordenaba hacer el baño ritual. El pasaje quiere ser meticuloso hasta con algunos casos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el calvo? Porque hay gente que se le cae el cabello. ¿Será que tiene lepra? Entonces el versículo 40 aclara: la calvicie no es lepra. Es más, si a alguien se le cae el cabello de la frente, o sea, le salen entradas, tampoco era lepra, esa persona está limpia, ¿sí? A no ser, versículos 42 al 44, que le saliera una llaga blanca, rojiza o hinchazón en la calva, pues ahí sí la persona se le había caído el cabello, pero por lepra. ¿Listos? Estos son, hermanos, los casos bíblicos de lepra humana. Ahora vamos al segundo punto: afectaciones en objetos. Versículos del 47 al 52. Si en una prenda de vestir o en algún objeto fuera de lana, lino o cuero, incluso añade en la urdimbre o trama, o sea, yo le preguntaba a mi esposa qué era eso, ella se refería a que en las confecciones hay hilos que van verticales y otros que van horizontales. Entonces eso es lo que significa urdimbre y trama, ¿sí? Entonces, si en alguna prenda de vestir, objeto o telas aparecía una mancha verdosa o rojiza, se consideraba como plaga de lepra. Y démonos cuenta, eso es otra prueba de que no es la lepra que hoy día existe, porque a las cosas no les da lepra. Esto es lo que nosotros llamamos moho, ¿sí? Entonces, de todas formas, se le trataba como plaga de azote, acuérdense, plaga de azote, ¿bien? ¿De dónde viene entonces la palabra lepra? Ustedes se preguntarán. Bueno, viene de la Septuaginta, la traducción griega. Con una buena intención usó la palabra lepra porque trataba como de incluir en ese término todos los casos, porque la palabra lepra en griego significa escama. Entonces, cuando la piel está enferma,
toma una forma escamosa, ¿cierto? Entonces la Septuaginta lo hizo con ese propósito. El problema es que con el tiempo empezó a perderse el conocimiento de lo que había detrás y ya se redujo todo a lepra, pero no está hablando de lepra como ya hemos establecido. Bueno, el sacerdote examinaba el objeto que tenía el moho y lo colocaba en cuarentena por 7 días. Después de los 7 días lo mismo, si se había extendido la plaga, entonces el objeto era inmundo, tenía una lepra maligna, entonces debía ser quemado. Si la plaga no se había extendido, el objeto debía lavarse, ahí, en esa parte, en la parte donde tiene el moho, y luego se dejaba otros 7 días en cuarentena, ¿sí? Encerrado. Si pasado ese tiempo la plaga seguía igual, fuera al derecho o al revés, entonces se entendía que eso era una corrosión, una cosa inmunda, entonces el objeto debía ser quemado. Pero si después de los 7 días la mancha se había oscurecido, mejor dicho, estaba desapareciendo, pues ya sabemos, se declaraba limpia, y lo único así distinto era que se recortaba esa parte y lo demás se dejaba, ¿sí? Listo, ahora sí culminamos el capítulo 13. Se dieron cuenta, es muy largo, por eso les hice referencia a los textos. Esto último que dije está en el 53 al 59. ¿Tiene alguna pregunta? Vamos a hacer pocas preguntas. O sea que en esas películas que presentan en Semana Santa que los leprosos que se coge Jesús lleno así como unas llagas bonitas, está mal leído. Mal leído, claro que sí. Es como una manera de seguir reproduciendo el imaginario de la letra. Hermano, si el sacerdote era el encargado o los sacerdotes de revisar eso, no tenía como prevenciones para no contagiarse. Eso es otra prueba de que no se está pensando en el contagio. O sea, cuando la persona estaba afectada, sí evitaba que otro quedara impura para que no se afectara también. Pero la ley como tal no fue dada para evitar el contagio. Ahorita vamos a profundizar un poco en la aplicación sobre eso. ¿Y cuándo? Pastor, el examen que hacía el sacerdote siempre era visual, ¿no? Siempre era visual. No había contacto con eso. Muy bien, eso es otro detalle, hermano. Él era menos propenso a contagiarse si hubiese algo contagioso o infeccioso, porque no era necesario tocar, solamente era observación. Pastor, no dice en alguna parte de dónde provenía la lepra, porque se contagiaba, porque la persona se enfermaba de eso. Buena pregunta. No, señor. Por eso se usa el término hebreo azote, porque la persona de una vez deducía que venía de un castigo de Dios por algún tipo de pecado o algo así. Pastor, los sacerdotes, o sea, en la Biblia se refiere a algún sacerdote que haya tenido lepra o por algún castigo o algo. O sea, a un sacerdote nunca le da, o posiblemente podría. Sí, creo que la esposa María, la hermana de Aarón, le dio lepra. Sí, pero ella no cuenta como sacerdote. O sea, en ese caso, por ejemplo, que fue como castigo porque ella estaba en lo del demonio. En las escrituras hay varios casos de lepra. Si quieren anoten estos pasajes. Tenemos Éxodo 4:6, la señal que Moisés hizo, ¿se acuerdan? Que se metía la mano y le salía la mano blanca. Eso es un caso. Otro caso, Números 12:10, el de Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. Segunda de Reyes 5, es el caso de unos leprosos. Permítame revisar. Segunda de Reyes 5, 27, Naamán, el caso de Naamán, otro enfermo de lepra. Dense cuenta que en esos 3 casos la característica en común era lo blancuzco, ¿sí? En cambio, en términos modernos, lepra tiene que ver con
mutilación incluso, o sea, la persona se cae a pedazos, se pudre, es impresionante. Pero esta lepra de acá no es eso, es simplemente despigmentaciones, infecciones cutáneas, ¿sí? No es tan terrible como la que se conoce hoy. Pero como tal, los sacerdotes nunca no hay registro de que se haya enfermado de lepra. Pastor, y la importancia, digamos así, o sea, como la aplicación bíblica que podemos coger de eso, sí, porque... Vamos para allá. Hermano, en la actualidad, en ese tiempo se pensaba de que era un azote. En la actualidad, alguien que tenga eso, podríamos asociarlo también a eso. En una consejería siempre revisamos lo que hay alrededor de la persona. A veces algunas situaciones o enfermedades son producto de pecados y actos de la gente, malas decisiones. En ese caso podríamos decir que sí es un castigo de Dios. Pero si es algo que ocurre así sin alguna razón aparente, es una providencia negativa. Hermana Aure. Pastor, con relación a la lepra, ¿se puede llevar a la parte del pecado, especialmente cuando usted decía que el leproso estaba ya muy avanzado y no dijo nada? Se puede llevar obviamente al tema del pecado oculto y Claro que el que sí. castigo es aún más profundo, ¿se puede decir de esa manera? Sí, y eso está en las aplicaciones. Vamos, bueno, última pregunta. Perdón, pastor, algo que me llama la atención con respecto al Señor Jesucristo, que digamos tocó a los leprosos, o sea, no, digamos, ¿cómo se puede ver esa situación de que él no tenía, digamos, por los sacerdotes le llaman y todo era que hubiera pureza en ese aspecto? Ahorita hablamos de eso, hermano, de la aplicación. Gracias. Vamos a dejar sacar las preguntas. Hay varias aplicaciones y quiero aprovecharlas a toda costa. Tengo 5 aplicaciones. Primero, el diagnóstico que cumplía el sacerdote no era de tipo dermatológico. Él no tenía especialización en dermatología. Aquí solamente era de tipo ceremonial. Por eso, en vez de ofrecer tratamientos que ayudaran a solucionar la afección, lo que se hacía era aislar a la persona. Bien. Ahora, el hecho de que el enfermo tuviese que promulgar inmundo, donde sea quien fuera, evidencia que no se está hablando de la actual lepra, como les estaba insistiendo, que se conoce como enfermedad de Hansen, con H y S, Hansen. Esta enfermedad es una infección bacteriana que llega a mutilar extremidades y puede atrofiar el sistema nervioso y el sistema respiratorio hasta los ojos. Es prácticamente alguien que se cae a pedazos en vida, que quedaban hasta inválidos porque perdían extremidades. Bueno, el pasaje no está hablando de esa lepra, ¿sí? Como les decía, el término hebreo es azotar y se refiere a un castigo de Dios por algún pecado. Eso está en Deuteronomio 28, 27 y 35. Ahí se puede ver cómo se asocia las plagas cutáneas con castigos de Dios. Deuteronomio 28, 27 y 35. En ese sentido, ya entendemos que el concepto de azote que se usa acá en hebreo incluye distintos tipos de enfermedades de la piel e incluso proliferación de hongos. Bien. Segunda aplicación. Los distintos síntomas, aunque estas son más aclaraciones, ¿no? Los distintos síntomas descritos en el capítulo más bien se pueden relacionar con enfermedades de la piel, como la psoriasis, así como suena, psoriasis, el vitíligo e incluso el acné. Y estas cosas que se están mencionando acá podían llegar a volverse crónicas. Primero, el clima. Bueno, el clima ya era bastante extremo, ¿cierto? Las condiciones climáticas, la higiene de la persona, la dieta de la persona puede influir. Entonces dense cuenta que esto es como una especie de llamado también a que la persona estuviese pulcra, porque el que era descuidado tenía riesgo de enfermarse de alguna enfermedad de la piel, y ya vemos todo lo que había que hacer. Entonces la gente a veces por miedo a estar bajo
bajo ese escrutinio, ese aislamiento, prefería estar bien impecable. Bien, otra razón por la cual se trataba así, y hasta que no, mejor dicho, era algo muy extenso. Esta es la situación de impureza más larga de toda la Biblia. Era porque estas cosas que mencioné y otras que pudiesen incluirse, enfermedades de la piel, no tenían cura. Es más, hoy día hay cosas que no tienen cura, o por lo menos no se les busca una. A veces se convierte como en un negocio el tema de la medicina moderna. Por ejemplo, con el asunto de la dermatitis seborreica, ¿sí? Es algo ya más incluso crónico, y en vez de, por ejemplo, la medicina en Colombia, en vez de brindar tratamientos que ataquen directamente y sanen a la persona, lo que hacen es enviar, ¿cómo se llama? Corticoides, que lo que hacen es desinflamar, pero el problema sigue ahí. ¿Me hago entender? Entonces, si hoy día todavía no hay cura en muchos casos, pues imagínense aquí, hermano, 30 siglos atrás. Entonces, por eso era que se veía como un castigo de Dios. Además, como no tenía cura, había un riesgo de contagio también, ¿sí? Y ese contagio traía problemas sociales, problemas de salubridad pública también. Bien, y este diagnóstico, hermano, tratemos como de pensarlo. Esto ya lo estudiamos alguna vez cuando leímos Marcos, cuando estudiamos Marcos capítulo 1, como el 2016 más o menos, fue eso. Y allá decíamos que el diagnóstico de un leproso era algo muy trágico. Imagínense el dolor de saber que estaba enfermo y que pudo haber contaminado a su familia. A lo más cercano para nosotros hoy lo que ocurrió con el tema del COVID, ¿sí? Es lo más parecido: reclusión, tapabocas, mejor dicho, aislamiento. Esto es un pequeño ejemplo de lo que era la lepra en ese entonces. Las personas se tenían que separar de la familia y eran sacadas del campamento, o mejor dicho, de la ciudad, a vivir solos, o a vivir con los otros que estaban hasta peor que él o que ella. También otra cosa terrible era que se separaba de la vida religiosa. La única solución a sus problemas era el templo, y no podía ni acercarse al templo. Imagínense eso, o sea, es una situación de impotencia, bueno, hermano, es muy triste esa situación. Entonces, si usted y yo podemos captar las condiciones humanas y emocionales que alguien podría sufrir con esto, apliquemos esto a nuestras vidas entonces. Con eso en mente, podemos vislumbrar mejor el objetivo de este capítulo. Y el objetivo detrás del Levítico 13, un capítulo lleno de situaciones a veces asquerosas o repugnantes, inimaginables para nosotros en muchos sentidos, no tiene el propósito de aislarnos de la gente que está enferma, ni tampoco de decir que hay una especie de vigencia con estos tratamientos. No, por el contrario, el Espíritu Santo nos muestra a través de este capítulo un cuadro vívido de la fealdad y de la repugnancia del pecado, un cuadro viviente de los efectos del pecado en la vida cotidiana. Eso era el leproso, el azotado, para el israelita, una evidencia viviente, una prueba viva de lo que significaba estar lejos de Dios, en apostasía y apartado de sus mandamientos. Humanamente hablando, el aborrecimiento del pecado debe ser equivalente al asco que puede ocasionarnos los síntomas de la lepra. Claro, es más, la persona se tenía que alejar del campamento, del santuario. Eso significaba lo que dice Isaías 59:2, que nuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros y Dios. Eso significaba el pecado, que el pecado separa al hombre de Dios. Habacuc 1:13, tú eres muy limpio de ojos para ver el mal. El pecado entonces se convierte en una llaga infecciosa que consume vidas, que destruye hogares,
y hasta divide iglesias. Así que, hermanos, todos los seres humanos que hoy están sin Cristo son en realidad muertos en vida, pudriéndose mientras se hunden más y más en su inmundicia, alejados de Dios. Esos son todos los seres humanos sin Cristo, leprosos, con la enfermedad de Hansen. Otra aplicación. Dense cuenta que el sacerdote debía ser muy cuidadoso, hermano, no solamente por no contagiarse él, de hecho eso es lo de menos. Debía ser muy cuidadoso en cuanto a asegurarse personalmente de la realidad y de la gravedad de la afección. No podía recurrir a alguien porque sí, o declarar inmundo a alguien que le caía mal, o simplemente como por descartarlo lo aislaba. Hermano, esto podía destruir la vida de alguien, su vida laboral, su vida familiar. Tenía que ser muy cuidadoso el sacerdote para esto, ¿sí? Más que pensar en su propia salud. Eso nos enseña a nosotros, que estamos llamados como iglesia a discernir el pecado ajeno. Y antes de emitir juicios condenatorios debemos ser muy cuidadosos en darnos cuenta de qué pecado se trata para atacarlo directamente y atacarlo personalmente como hacía el sacerdote. Y ese ataque al pecado era a la luz de la ley, conforme la ley decía, no era conforme al parecer. Es que a mí me enseñaron que esto, es que en la iglesia tal se hace así, y es que tal cosa. No, lo que escrito está. Así es como debemos juzgar el pecado, y juzgar el pecado va a significar prácticamente advertir a alguien de que esa mancha se puede extender. Así como al israelita no le convenía postergar el diagnóstico del sacerdote, a nosotros se nos manda examinarnos a nosotros mismos y no participar de la cena del Señor indignamente. El que está en pecado y ve la cena del Señor con su abstinencia dice: inmundo, inmundo. Todo aquel que anda en pecado siendo creyente, miembro, congregante, cualquiera que sea, reincidente, con sus actos está gritando: inmundo, inmundo. Última aplicación y con esto terminamos. No toda la gente sufría estos azotes de Levítico 13, pero todos sí hemos sido afectados por el pecado. Así que vengan todos los pecadores recluidos y desesperados a aquel que los recibirá para sanar lo que nadie más puede. Que vengan y confiesen todos los que están envueltos por la llaga maligna que los carcome a pedazos ante aquel que es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él tiene manos de misericordia que pueden tocar al más inmundo de los hombres sin ser contaminado, porque Él es el santo de los santos, Dios santo, a quien no le afecta ninguna impureza. Él que toca al inmundo y le dice: sí quiero, sé limpio. Él que fue tratado como leproso cuando estaba en la cruz, porque cargaba el pecado de muchos. Él los invita a su mesa con ropas y manos limpias. Ese es el sumo sacerdote que necesitábamos, excelso mediador del nuevo pacto. Amén. Oremos.